Faltan escasas semanas para el 12 de octubre, día de las elecciones, en que los bolivianos y bolivianas vamos a definir, vamos a tomar una decisión trascendental para elegir continuidades o discontinuidades, visiones de país, proyectos de país. Sin embargo, lo importante hasta ahora es ver y analizar qué es lo que se ha venido haciendo, cómo se han ido parando las 5 fuerzas políticas que pugnan, intentan ingresar a la presidencia de nuestro país. ¿Quién se ha equivocado menos? ¿Qué tipo de equivocaciones han habido? ¿Qué posibilidades hay de quienes están abajo poder posicionar mejor su imagen, sus cifras fundamentalmente? ¿En qué medida los datos últimos de las encuestas reflejan la realidad y en qué medida también esa brecha incluso tan grande, tan amplia entre el primero y el segundo puede mantenerse o de lo contrario ampliarse? Hay una conclusión. Ninguno de los 5 que están en carrera están satisfechos con el resultado de las encuestas. Todos, absolutamente todos, apuestan a más. Bienvenidos amigos y amigas a Palestra Política, comenzamos esta noche. Gracias a Agencia Nacional de Hidrocarburos, presentamos ¿Cómo están amigos? Muy buenas noches, gracias por estar en nuestra sintonía a esta hora durante todo este ciclo, extenso ciclo de Palestra Política. La bienvenida a la audiencia nacional gracias a la señal satelital de Entel y también a Colonial TV que está en Potosí, la Villa Imperial. Mostramos a continuación a las personas que nos van a acompañar esta noche de análisis y de proyecciones, así la hemos denominado para ver los alcances de esa preferencia electoral tan importante para las elecciones del 12 de octubre. en este 23 de septiembre, Palestra Política le da la bienvenida. Esta noche junto a nosotros, Franklin Pareja, politólogo y analista político, Hugo Moldis, abogado y analista político, y Nancy Bacaflor González, periodista del matutino Página 7. El desafío para hoy, un análisis y perspectivas de las candidaturas en estas elecciones 2014. Muy bien, ahí están nuestros invitados. Importante empezar analizando lo que se ha venido haciendo. Hay que tener en cuenta que estamos en un contexto ya diferente, hay propaganda electoral, hay un proceso electoral ya avanzado, hay varios estudios de por medio y es importante hablar del diagnóstico. Don Hugo Moldis, gracias por estar acá, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuál es el diagnóstico de lo avanzado en el proceso electoral, fundamentalmente en temas de campaña y los logros de los 5 partidos? No, ahí, lo que pasa es que ahí yo ubicaría 3 grandes grupos, ¿no?, que se han ido perfilando desde el inicio de la campaña. Un primer grupo está ahí el movimiento al socialismo, con bastante diferencia frente al segundo grupo, donde está Unidad Demócrata y Partido Democracia Cristiana, Partido Demócrata Cristiano, y un tercer grupo bastante distante del segundo y obviamente y mucho más distante del primer grupo, Partido Verde de Bolivia y el Movimiento Sin Miedo. Esa es más o menos la configuración del escenario. No creo que vaya a cambiar sustancialmente. Esa configuración basada en encuestas, en los datos que se han ido dando. Sí, por supuesto, todas en encuestas, pero además de eso, además de las encuestas, creo que la percepción política, cuando uno analiza las relaciones de fuerza que existen en el país, en fin, no va a cambiar sustancialmente, se va a mantener más allá de la votación que se tenga, ¿no? Entonces, habría que analizar los errores y los aciertos que han tenido cada uno. Yo diría, por ejemplo, que uno de los errores más grandes que ha cometido el Movimiento Sin Miedo es el de acercarse
a Rubén Costa. Con esto ha lanzado una señal bastante confusa a una militancia que tiene una base social popular y que seguramente, lejos de consolidarla, lo que ha hecho es inducirla a que esa base social popular más bien termine adhiriéndose al movimiento al socialismo. Y la pelea entre el segundo grupo evidentemente está por quién va a liderar la oposición, aunque si ninguno de los dos supera la barrera por lo menos del 25%, y por más que uno tenga 17, el otro 12, 17, el otro 9, difícilmente van a poder reivindicarse o atribuirse el liderazgo de la oposición. Lo que les proponemos es un poquito más adelante ver esa trayectoria de los 5 partidos y los movimientos, las posiciones en las que podrían estar en las siguientes semanas. 3 para ser exactos, que van a ser determinantes. Nancy, buenas noches, gracias por estar con nosotros. ¿Estás de acuerdo con esta clasificación? ¿Crees que hay variantes? No, yo creo que en realidad el movimiento al socialismo, evidentemente, de acuerdo a las encuestas, nos basaremos en esos datos, se ubica en primer lugar, ¿no? Habrá que ver si las grandes expectativas que tiene el movimiento al socialismo de llegar a un 70 y pico por ciento, porque el presidente quiere subir 10% más del 64% que ha obtenido el 2009, habrá que ver si es que se logra esto. Yo lo dudo mucho, pero bueno, esa es la expectativa, esa es la proyección del movimiento al socialismo. ¿Por qué la duda? Porque es un tope ya demasiado alto, ¿no? Por las condiciones, por varios factores que de pronto van saliendo aquí en esta mesa de diálogo. Yo no creo que a un 74%, pero habrá que ver las condiciones políticas que se van dando. Yo creo que Unidad Demócrata como que está llegando a su tope, ¿no? Es decir, 15%, 17% de pronto, y donde yo creo que pueden ir cambiando las jugadas es el PDC, que quizás aumente un poco más, el Movimiento Sin Miedo, no sé qué posibilidades todavía tenga para recuperarse, y el Partido Verde, que yo creo que no estoy muy segura que se quede en el porcentaje que en este momento las encuestas le están dando. Yo considero que todavía hay un voto que no siempre sale en las encuestas, ¿no? Hay mucha gente que no dice que va a votar por el movimiento al socialismo, pero puede ser que vote. Puede suceder lo mismo con el Partido Verde, sucedió eso en el pasado con el MAS. Nadie decía que iba a votar por el movimiento al socialismo. El caso de la elección pasada, ¿no? De AES, que no sacó más del 3%, pero tuvo representación parlamentaria, ¿no? O el MAS el 2005, nadie decía que iba a votar por el MAS, pero ese voto, digamos, secreto, se puso en evidencia ya en las urnas. Entonces, yo creo que todavía hay jugadas y todavía tienen como 19 días los partidos para mejorar sus posiciones y sus situaciones en esta carrera, ¿no? Gracias, Nancy. Franklin, bienvenido, buenas noches. 19 días pueden ser determinantes para el primero, para el segundo, para el tercero, para el cuarto, para el quinto, ¿para quién? Bueno, primero muy buenas noches, Gabriel, a Hugo, a nuestra amiga Bacaflor. A ver, por supuesto que pueden ser determinantes, pero así como está planteado el escenario en este momento, tendrían que ser contingencias las que sucedan para que haya algún cambio sustantivo en la intención de voto y en la posición que ocupan cada una de las fuerzas políticas. ¿Qué es una contingencia? Pues es un evento de mínima probabilidad de ocurrencia, pero puede ocurrir. Por ejemplo, una catástrofe natural que obligue a que el proceso electoral no se realice, que un candidato se enferme. El año 96 en Brasil había un candidato a las elecciones que llevaba 82% de intención de voto. Se enfermó antes del día de la elección y ya no pudo participar. Entonces, estas contingencias que son mínimas, por supuesto, yo creo que están en una probabilidad escasa. Pero en el plano de lo de manera regular, que, digamos, ¿no? por eso mismo te digo, de manera que en lo regular esto prácticamente ya no podría modificar el accionar de las fuerzas políticas. Yo creo que, para no repetir un poco lo que dijo Hugo, que creo que esa clasificación es adecuada, los errores son de fondo, los errores son de base y los errores son de principio. En los prolegómenos de la oposición aspiraba a conformar una fuerza única.
un poco haciendo el ejercicio de la mesa de unidad en Venezuela. Pero las condiciones objetivas en Bolivia todavía no están dadas y la oposición todavía no tiene la suficiente madurez para anteponer sus intereses de manera corporativa a los intereses personales. Entonces, don Samuel Doria Medina está visto que no estaba dispuesto a ceder él el espacio predominante y protagónico. Está visto que don Juan de Granado tampoco, y quizás lo propio con don Jorge Quiroga. Entonces han dispersado. Cuando hablan de funcionalidad, efectivamente la funcionalidad podría ser de los tres, no necesariamente de uno. Ahora, como está la situación, a menos de 3 semanas, lo que sí ya estamos empezando a ver son algunas cosas bien importantes. Lo primero, que don Evo Morales pareciera que no va a lograr los 2/3, pero está descartado de que gana. Le llega al 50% Descartado como que una pierda. base. Perdón, está descartado que pierda. Gracias por la corrección. Lo segundo es que entre las dos fuerzas que están disputando el liderazgo opositor, pareciera que no van a superar la barrera del 30%. De manera que para aspirar a una contienda electoral verdadera y con probabilidades de éxito, la primera encuesta ya te daba un resultado muy desolador. Porque ¿cuál tenía que ser el punto de partida? Y esto se estudia en estadística, para partir con un piso de cuánto por ciento. Lo que se recomienda es partir mínimamente con un 15 o 20%, porque el crecimiento durante la elección es 10% más. Entonces, si tú le pones a don Jorge Quiroga en este momento 9%, es poco probable que en menos de 3 semanas logre crecer 10% más. Lo propio sucedería con don Samuel Doria Medina. Así como están las cosas, entre las dos fuerzas lograr un 30% es poco probable. Pero pasar el 20% es importante por la composición de la Asamblea Legislativa Plurinacional, que reconfiguraría de la anterior asamblea a esta asamblea y conflictuaría, a pesar de la potencia en representación que tendría el MAS, la nueva gestión de gobierno de don Evo Morales. En contrapartida a eso tenemos una cosa diferente. También que el Senado ahora tiene 9 senadores más. Es decir, a partir de la última elección, el Senado tiene una composición ya no de 27 senadores, sino de 36. Y esta composición hace que, ganando en varios departamentos y con las cifras que dan más de 50% a don Evo Morales, es probable que tenga un control fuerte del Senado. Porque ¿dónde tuvo problemas don Evo Morales en su primera gestión? En el candado del Senado, que estaba controlado por la oposición. Entonces, estos son, digamos, en principio, yo creo un poco los escenarios futuros. Ahora, tendrían que haber factores, digámoslo así, perdón mi lenguaje coloquial, paranormales para que esto se altere, de alguna forma. No, sí. Pero ahora, ¿están en duda los 2/3 o no los 2/3? ¿Qué pasa con esa franja que dan las encuestas, que creo que es de 10%, ¿no? Más o menos, de indecisos? Y viene aquí algo casi antropológico, que el ser humano está prefiere el algo a la nada, ¿no ve? ¿No es cierto? A una certeza, a una ambigüedad, a la incertidumbre. ¿El MAS puede lograr los 2/3, superarlos? A ver, normalmente los indecisos a veces se reparten casi proporcionalmente ¿A la escala mayor? A la escala mayor, entonces no hay duda de que, salvo que evidentemente pase un hecho contingente, un acontecimiento inesperado, que la tendencia vaya a inclinarse en otra dirección. Es poco probable, pero bueno, en el orden de los juegos siempre es posible, digamos, tener en cuenta eso, ¿no? Creo que en este momento la pelea es del MAS con el propio MAS, ¿sí? Es decir, Desafiarse a sí mismo. es un desafío a sí mismo en las próximas 3 semanas, porque se nota una estabilización en la tendencia de voto de Samuel. A Tuto no le va a alcanzar el tiempo como para quizá alcanzar o remontar a Samuel Doria Medina. Van a estar, quizá con mucha suerte, 15-12, 15-13, en fin, ¿no?
y en cambio el que tiene el camino despejado es el movimiento al socialismo. Ahora, ahí hay varias cosas que pueden darle ese 2/3. Primero, la apuesta de la gente por el ganador, ¿no? La apuesta por la estabilidad política, por la estabilidad económica, por la estabilidad social. Segundo, hay necesidad de complementar ese trabajo, creo yo, basado en la gestión, ¿no? Porque la gestión implica un nivel de aprobación del promedio del 74%, 74, 75, dependiendo de la empresa que hace la encuesta. Perdón que corte con el tema de la Entonces gestión. hay un techo. Es la misma gestión la que los otros candidatos agarran para poder hacer tambalear al Pero primero. es ahí donde se equivocan, pero más bien. Porque si algo ha hecho la oposición es ser tan reactiva, ¿no? que su crítica a aspectos no fundamentales de la gestión y de la columna vertebral de las medidas que lleva adelante el gobierno los ha conducido precisamente a no tener el respaldo, la credibilidad y el apoyo que pensaban, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que hay un techo del 70-74% al que puede llegar el movimiento al socialismo. Creo que va a depender mucho de lo que haga las próximas 3 semanas, una articulación entre el trabajo de Evo y de Álvaro, que parecen estarse cargando la mayor parte de la campaña, ¿no? Candidatos que todavía no terminan en algunas partes de arrancar. Donde está la gente es donde está Evo y donde está Álvaro, masivamente, y eso es otra radiografía, ¿no? Hay que comparar las tomas visuales de las concentraciones del movimiento al socialismo con los demás partidos, y la verdad es que la diferencia, pero pues absolutamente abismal. Pero ¿qué pasa cuando no está Evo, no está Álvaro? Hay un trabajo en sintonía que no habría que descartar que suceda en las próximas semanas. Ahora, Nancy decía, el MAS no podría lograr los 2/3. Esto lo hablaríamos fundamentalmente en diputados. ¿Cómo sustentaríamos esa hipótesis? Es que yo creo que el tema de percepción de la gestión, que es un tema que ha explotado mucho el movimiento al socialismo, ¿no? Es decir, la gestión pública, ¿no? Sus proyectos, y claro, es obviamente que es el rédito, digamos, del movimiento al socialismo, no está casado necesariamente con la percepción, porque ahí hay una separación, ¿no? O sea, la intención de voto, que hasta ahora le da un 56, 54 al movimiento al socialismo, y la percepción positiva que tiene la gente sobre la gestión de gobierno, pero no está necesariamente casada, porque si no tendríamos, ¿no es cierto?, un 74% de percepción ya de voto. Entonces ahí todavía yo tengo mis dudas, ¿no? Creo que el 2010, el 2009 ha obtenido 64%, y ha tenido el control de la Asamblea, de ambas cámaras, prácticamente el control total. Estamos hablando de un 10% más que el movimiento al socialismo tendría que alcanzar para lograr un 64% que le permita nuevamente tener el control de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, yo creo que, por un lado, la gente se debate, y hay un debate, yo creo, en diferentes esferas, en que si le da nuevamente los 2/3 al movimiento al socialismo, por lo que ustedes apuntaban, por el tema de estabilidad, por el tema de estabilidad política, estabilidad económica, etcétera, o no le da, por otros elementos que consideran... Pero esa percepción de los 2/3 la siente el ciudadano, es decir, el ciudadano va a votar por 2/3 en la Asamblea. No lo va a hacer directamente, no es algo que se refleje en la papeleta. No, sí, obviamente que no se refleje en la papeleta. No se va a reflejar. Pero obviamente no es eso. Pero, ¿no? o sea, el razonamiento... El razonamiento es que si yo he votado por el movimiento al socialismo, o X persona ha votado por el movimiento al socialismo, de pronto ya no vote por el movimiento al socialismo y reste esa posibilidad de darle nuevamente su voto. Porque obviamente... ¿no? O sea, no está en un cartel al momento de entrar a la votación de 2/3. Pero eso ¿no? es a lo que juega la oposición, ¿no es cierto? O sea, No, veamos el fenómeno de ambos lados. Es un análisis personal, ¿no? Es un análisis individual de las personas, ¿no? O de grupos sociales, digamos, ¿no? Por supuesto que sí,
pero hay un análisis y yo creo que ahí está un poco el debate también entre si le da o no le da. Y no estoy ligando necesariamente a este análisis a la oposición. La oposición jura que va a ir a la segunda vuelta. Yo no creo que la oposición obviamente vaya a una segunda vuelta, es decir, eso no creo simplemente, no solamente por las encuestas, sino yo creo que por las condiciones políticas tampoco está dado para que la oposición llegue a una situación de esa naturaleza. Pero hay un debate entre la sociedad civil, entre grupos sociales, entre individuos, de esta posibilidad de volverle a dar su confianza plena al movimiento al socialismo, para darle los 2/3. Confianza plena es votar en línea. Si tenemos que agarrar el tema de la papeleta, ¿no es cierto? Si tú casas una idea conceptual a una idea de forma, ¿sería votar en línea o no, Franklin? Pues al margen de que tú digas que hay la probabilidad de votar cruzado existe y se va a dar, yo creo que se va a dar en una cuantía mínima, porque generalmente los candidatos uninominales, que son los que están en la papeleta, son prácticamente, se benefician de la figura presidencial, se benefician. Peor aún, en los casos donde el tiempo para poder hacerse conocer ha sido escaso y la posibilidad de un cruce todavía disminuye más. ¿Por qué? Porque es posible que una comunidad decida votar por un diputado por razones de que realmente éste cumple un determinado perfil para sus aspiraciones comunitarias, sociales, pero tendría que haber un posicionamiento importante del diputado. Y algo que estamos viendo en este proceso es que los diputados uninominales, la mayor parte son desconocidos. Entonces, ¿cuáles son las figuras fuerza ahí? Don Evo Morales indudablemente es una figura fuerza y va a lograr que el voto sea lineal. Yo creo que va a haber un escaso cruce de votación. Excepcionalmente en algunos lugares hay personas muy reconocidas que pueden generar el cruce de ida y de vuelta, es decir, alguien puede votar por Don Tuto y eventualmente vota por un diputado del MAS o viceversa en todos los casos. Pero yo creo que en esta elección hay un actor que es fundamental, son los medios de comunicación, son las agencias encuestadoras y efectivamente los tres hitos, ¿no? Los tres hitos han partido con un piso muy bajo para la oposición y un piso muy alto para don Evo Morales. Lo único que la tendencia ha subido proporcionalmente para don Evo Morales, prácticamente lo sitúa por encima del 50% y los otros no han cruzado el umbral del 20%. Entonces ya tienes una brecha demasiado profunda y si tú estas encuestas las pones hipotéticamente con un margen de error del 10 y del 15%, inclusive así, todavía la brecha sigue siendo demasiado alta. Pero al margen de eso, ¿qué sucede? Lo que sucede es que las encuestas también generan un fenómeno estampida. De manera que la gente, por seguridad, lo que hace finalmente es decantarse por una fuerza que prácticamente la tiene ganada. Eso es lo que sucede en Estados Unidos, por ejemplo, cuando empiezan a votar primero por el norte, terminan por el sur. La gente del sur ya sabe prácticamente quién ha ganado y termina votando por la fuerza ganadora. En este caso, dada la situación, dada la brecha de diferencia, ese bolsón de indecisos, yo creo que sí proporcionalmente se va. O sea, la tendencia es que la mayoría vaya a respaldar. Y esto se refuerza con lo decía Sigmund Freud, ¿no? La gente finalmente se decanta por los vencedores y no por los fracasados. Pero cuando la disputa de una brecha es tan grande, entonces, claro, tiene un efecto mucho más importante y por eso te decía que los estudios que se han dado en tres hitos no han variado de tendencia. Es decir, don Evo no ha tenido una caída y los otros no han tenido una subida que acorte verdaderamente. Una pregunta muy cortita, ¿no? En algún momento se decía que esta oposición, la que está saliendo de esta legislatura, era la peor porque quedaba, primero por las fricciones internas y luego por los resultados. La Convergencia sacó más del 20% en la anterior elección, ¿no? Sí. No, esta es una oposición que yo creo que va a estar obligada pero ahora es más bajo el porcentaje. A renovarse después del 12 de octubre. Es evidente que hay la necesidad de nuevas figuras, nuevas respuestas, nuevas maneras de pensar la oposición. Todo lo que se ha dicho durante, yo no diría ni siquiera durante los últimos casi 5 años, o lo que se ha dicho desde enero del 2006, recurrentemente
temas de derechos humanos, temas de corrupción, temas de democracia, eso, temas de narcotráfico, no le han servido a la oposición para acumular, ¿sí? Porque la gente escucha una cosa y ve otra, sencillamente, tan sencillo como eso, ¿sí? Escucha una cosa y ve otra, y entonces se queda con lo que ve. Y lo que está viendo es un modelo exitoso, un modelo que el segundo en crecimiento en América Latina, un modelo que redistribuye, un modelo que genera excedentes como nunca en nuestra historia, etcétera, etcétera. Eso es lo que ve la gente, ¿sí? La gente ve que se está cumpliendo una agenda, no solo del siglo XX, incluso alguna agenda del siglo XIX, ¿ah? Entonces, que es otro tema de debate, ¿sí, no? A propósito del horizonte histórico, del proyecto, etcétera. Pero bueno, entonces la gente se adhiere a eso. Y yo diría, para aclarar a Nancy, el año 2005 los medios daban una percepción equivocada de una suerte de empate entre Tuto Quiroga y Evo Morales. Yo me acuerdo de un titular del Pulso, del semanario El Pulso que circulaba antes, y si el más gana tituló a un mes antes. Pero ¿no? Cuando uno ve relaciones de fuerza en la sociedad, Estado débil, sociedad fuerte, y dentro de las sociedades un bloque indígena, campesino y popular que producía política, que generaba adhesiones, generaba relaciones de fuerza a su favor, era cantada la victoria de Evo en el 2005. El tema era el porcentaje, cuánto, ¿no? El 2009 también, porque la derecha fue derrotada militarmente, ¿no? Por la osadía que trató de hacer con el golpe cívico prefectural del 2008, su derrota militar le provocó derrota política y luego derrota electoral. Muy bien, estamos en un escenario donde evidentemente una cosa es la aprobación y otra cosa es la intención de voto. Es verdad, pero yo no habría que descartar que el movimiento del socialismo llegue a una votación similar a la segunda. Es decir, estamos hablando del 64%. Eso ya le da los 2/3 frente a una oposición que junta no va a pasar el 30%. El 2009 por lo menos tenían 28% y residuos, ¿sí? Bueno, el tercero estaba con 6%. Claro, 5%. pero bueno, pasaban el 30%, ¿entiendes? O sea, pero bueno, ahí eso es lo que vamos a ver en la próxima semana. ¿Se puede tocar más fondo en el tema opositor con relación a la anterior elección? Y todo el tema, la implosión que hubo dentro de la oposición. No, la pregunta es si el MAS cómo llega al 64%, digamos, en los datos que ahorita tenemos, ¿no? Por un lado, es la pregunta, ¿no? Porque estamos hablando de 10%. Yo creo que la oposición se va a jugar todavía, pero no creo que haya grandes cambios. De pronto Tuto Quiroga sube un poco más, de pronto ahí el MSM... O sea, ya se jugó lo que se tenía que haber jugado ahora, a esta altura. Yo creo que sí, de pronto suben un poco más, incluso Unidad Demócrata, pero yo no creo que sea contundente, un 10% más. Yo no sé si puedan hacer una sumatoria de esa naturaleza, pero creo que todavía pueden variar en términos de pugnar internamente entre la propia oposición los votos, ¿no? Es decir, en estos debates que se están dando de confrontación entre uno y otro partido de la oposición, queriendo jalar votos el uno del otro, etcétera, ¿no? Porque, bueno, el movimiento al socialismo no le van a sacar sus votos, no le van a jalar sus votos al movimiento al socialismo, pero dentro de la oposición sí está ocurriendo eso, ¿no? Entonces, yo creo que no creo que existan mayores cambios dentro de la oposición. Sí podrían subir un poco más, podrían remontar un poco más, pero no sé si será en un rango del 10%. Yo veo difícil todavía por el escenario que se está dando en este momento. Por eso es mi pregunta, es cómo el MAS remonta 10% más para un 64% de un control de la Asamblea Legislativa, o es que estos otros pequeños, o sea, me estoy refiriendo Ya a les dices pequeños. PB, ¿Ya? que según las encuestas es Bien. después uno de los partidos, Sí. digamos, más pequeños, ¿no? No lo estoy diciendo peyorativamente, ¿no? Pero por la situación en la que se encuentran, podrían jugarse todavía en algunos lugares de este voto que yo creo que existe dentro de la ciudadanía, que no es explícito. A continuación y después de la pausa, les proponemos hacer un análisis imaginario, estableciendo cuadrantes y líneas temporales para ver quién se ha equivocado más y quién se ha equivocado menos. Corte y volvemos.
Palestra Política le presenta esta noche Parlamentarios en la Historia. Julio Mantilla Cuéllar, nacido en 1952. En su juventud militó en filas comunistas, adherido a la resistencia de la dictadura de Hugo Banzer Suárez y en representación por el Partido Comunista de Bolivia, fue candidato a diputado por La Paz en el año 1985. Abandonó ese partido en el año 1987 y pasó a las filas de Conciencia de Patria. Con Condepa, Mantilla fue elegido diputado por La Paz en el año 1989. Sin embargo, su participación fue más notable cuando postuló por la alcaldía de La Paz en el año 1991 y logró ser alcalde de la ciudad de La Paz. Tras fricciones con Carlos Palenque, confirmó su salida de Condepa y se postuló a la alcaldía de La Paz, nuevamente ganando una reñida elección con el MNR de Sánchez de Lozada. Sin embargo, el Consejo Municipal no ratificó su victoria. En 1999 fue nombrado prefecto del Departamento de La Paz y buscó retornar al municipio de La Paz con la sigla del Movimiento Patria Profunda, que para entonces llevaba la sigla MPP. Pasó algunos meses en la cárcel por acusaciones relacionadas a malos manejos en su gestión municipal. Luego, Julio Mantilla saldría de la política para dedicarse a la cátedra universitaria en la Universidad Mayor de San Andrés. Seguimos con Palestra Política, hablamos de esta tendencia, la percepción de voto, los resultados y los favoritismos. Ahora la pregunta es, volvemos a empezar con el panel, ¿quién se ha equivocado más? Identifiquemos a los candidatos que más se han equivocado y veamos las razones de esas equivocaciones y cómo pueden recuperarse. Decían en ciencia política que es más difícil una estrategia de reposicionamiento que una estrategia de posicionamiento. Don Hugo Montes. Samuel se equivocó desde un principio. ¿Samuel o UD? Samuel, al insistir en su candidatura. Segundo, se equivocó al tratar de construir un frente amplio, pensando que podía quitarle votos a el MAS, ¿no? Incluso haciendo declaraciones, autocalificándose como izquierda no doctrinaria, algo que estoy seguro que ni él mismo entiende a qué se refiere esa Mientras esa estaba teoría. Loyola y estaba... Mientras estaba Loyola, se da cuenta de que ahí no hay votación que le ayude, gira a la derecha para ganarse ese 25-28% más o menos tradicional en el país desde el año 2002, que no votaría por Evo Morales de ninguna manera, pero claro, no contaba que apareciera Tuto Quiroga. Y bueno, y equivocaciones como las que han habido con el 50-50%, la defensa más bien la agresión a la maltratada ya, ¿no es cierto?, por razones intrafamiliares y donde se notó su nivel de prepotencia empresarial, en fin. Entonces, creo que es el candidato que más se ha equivocado, que menos clara ha tenido su estrategia y bueno, estos son los resultados que se están viendo. Nancy, el caso de Jaime Navarro ha sido determinante para poner un alto a la aspiración de UD en la elección. No, yo creo que según las encuestas, entre una y otra y este hecho no le ha afectado mucho. Yo no he visto que haya sido contundente. Creo que más bien lo que ha ayudado es que Jaime Navarro haya renunciado, haya salido de la candidatura. Creo que eso ha puesto un poco de paños fríos a la situación, ¿no? Pero aunque no era el protagonista, ¿no? Estadísticamente no ha sido directo. Bueno, yo creo que ahí habían varios protagonistas, ¿no? Y hay varias lecturas también, ¿no es cierto?
pero yo creo que no le ha afectado tanto estadísticamente ni en números este hecho, ¿no? Creo que ha sido un momento muy crítico internamente para Unidad Demócrata, ¿no? Porque incluso sus propios aliados han generado un escenario de cuestionamiento a esa situación, ¿no? En el tema de la propuesta en sí de Unidad Demócrata, ¿cuánta aceptación? Teniendo en cuenta que hay un candidato presidencial, Samuel Doria Medina, que constantemente en las dos últimas elecciones insiste con tecnificar, ¿no?, la mano de obra boliviana, y esa es la máxima propuesta electoral, no solamente en esta elección, en la anterior y en la anterior. A ver, don Samuel Doria Medina no tiene una propuesta de alto impacto. O sea, la idea Entonces, cuál es, si tenemos un candidato que se repite permanentemente. sí, quizás ese sea el gran problema de los demócratas y de Unidad Nacional. Unidad Nacional es un partido que tiene un dueño más que un jefe. Entonces, los partidos que funcionan en esa clave terminan prácticamente extinguiéndose cuando el jefe muere o cuando el jefe deja de trabajar en política, o el dueño. Don Samuel sostiene Unidad Nacional. En definitiva, él es el sostén nacional y él es Unidad Nacional, y él ha terminado haciendo su alianza con demócratas, que antes que con Lucho Revilla, porque los demócratas querían que vaya Lucho Revilla, no querían que vaya Samuel. Por eso que ellos querían hacer una alianza remozada. Y hubiesen tenido, yo creo que mejor performance, por el hecho de que si tú te pones a analizar los candidatos de la oposición, prácticamente no hay nada nuevo, porque la propuesta tiene que venir también con un portavoz y un interlocutor nuevo. No puedes traer una propuesta remozada con un interlocutor desgastado. Pero la receta también es la misma, ¿no? En el tema del binomio Occidente-Oriente, Occidente-Oriente, Occidente-Oriente. Sí, bueno, ese es un Primero ejercicio... fue Kulhis, luego fue Dabdú, ¿no? Sí, ese es un ejercicio casi ya de libreto, ¿no? Hay que unir, o tiene que ser mujer, o tiene que ser Oriente, o tiene que ser Occidente, en fin, es una composición clásica que está visto que tampoco es la respuesta. Pero a ver, en el caso de don Samuel Doria Medina, primero yo creo que el error es que él no es un candidato que hubiera podido o que está optimizando al máximo la capitalización de los anti-evistas. Porque lo que tratan de hacer aquí no es que los candidatos siguen a don Samuel, o siguen a don Tuto, o siguen a don Juan del Granado. Básicamente existen los que no quieren el proyecto de don Evo Morales y entonces se tienen que agrupar o concentrar en una fuerza opositora con relativa probabilidad de éxito. Entonces las figuras no atraen de por sí, sino que es el proyecto opositor radicalmente opositor. Ahora, pero le ha perjudicado, perdóname que termine esto, querido Gabo, pero le ha perjudicado la salida de don Jorge Quiroga, que se equivocó saliendo tarde. ¿Por qué? Porque sí, Jorge Quiroga se ha situado como el antagónico natural de este proceso. Aquí está don Evo Morales, antiimperialista, y aquí está don Jorge Quiroga, antinarcotráfico. Entonces el uno dice, este es un narcoestado, el otro dice, este es un lacayo del imperio. Y al medio ha quedado como centro tibio don Samuel Doria Medina, con 100 citas para empezar. Entonces eso ha quedado demasiado tibio, y el decrecimiento de Samuel Doria Medina se explica por el crecimiento de Jorge Quiroga. Yo no creo que haya afectado el tema del 50-50 notoriamente, ni tampoco mucho el audio Jimena Grom. Duro Franklin, te reías, Nancy. Eso de los CITES está. Bueno, yo creo que es un proyecto, ¿no?, legítimo de plantear. No, pero nadie cuestiona la legitimidad. Aunque yo creo, sí. No, aunque yo creo que en la línea que planteaba aquí la posición, ¿no?, de Tuto Quiroga, ¿no?, yo creo que ha sido clave para ponerle un poco en jaque a Unidad Demócrata, ¿no? O sea, yo creo que no se la esperaban, y no se la esperaban que suba de la manera en la que ha subido, ¿no? Es decir, casi llegando a un 10% de pronto, y tal vez pasando un cacho, un poquito más, ¿no? No se lo esperaban porque de pronto esa era la votación que iban a capitalizar los de Unidad Demócrata, que no lo están pudiendo hacer. Ahora, ¿no? Franklin decía, hay un dueño de un partido, etcétera. Quienes nos están viendo pueden decir, ustedes son unos tendenciosos que jalan para un lado, etcétera. Pero me he dado una vuelta desde la zona sur hasta el centro y me he puesto a ver las gigantografías, ¿no? Tin, 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 tin.
Samuel siempre aparece solo, al menos en gigantografías de La Paz. Pero podríamos decir lo No, mismo de no del aparece, MAS. te digo por qué no. O sea, primero porque hay más gigantografías de Samuel en esa ruta, en el trayecto que he hecho, que las del MAS. ¿Por qué no aparece visible la figura de Ernesto Suárez en Occidente? ¿O por qué no aparece tanto Samuel en Santa Cruz y en Beni? ¿Ah? Lo que da también una idea muy clara para la gente de que hay una oposición, Unidad Demócrata, pegada con Poxilina. Si no pudieron pegar más, quisieron. Finalmente no les quedó otra que agruparse de una manera bastante forzosa, porque si uno ve, si Tuto entraba antes, quizá Ernesto Suárez Sartori terminaba con Tuto Quiroga. Debería ser el aliado natural, incluso con Rubén Costa. Aunque hay Sí. todavía diferencias. Entonces, es muy frágil. Los verdes, perdón, los demócratas prefieren en el oriente hacer mayor campaña con la figura de Ernesto Suárez Sartori, y aquí evidentemente prefieren hacer campaña con la figura de Samuel Doria Nos Medina, retraemos a lo ¿no? simbólico para entender lo que está pasando. Pero ahora yo pondría lo mismo en tu ejercicio de Samuel Ya, Doria a ver, Medina, vamos. la imagen del presidente Evo Morales, Claro. que ni siquiera la imagen del vicepresidente aparece, ¿no? O sea, si tú haces un paneo y haces un monitoreo en Canal 7, ¿cuál es la imagen que más aparece? Eventualmente aparece la del vicepresidente, pero la imagen fuerte es la del presidente Evo Morales. ¿Por qué? Porque es la imagen que quieren explotarla, pero no aparece el resto. Si tú vas por diferentes lugares en la ciudad, no he ido a otros departamentos lamentablemente, pero por lo menos en La Paz me quedo yendo al aeropuerto nomás, a la ciudad del Alto. Tú ves ahí gigantografías del presidente Evo Morales, no ves la de Álvaro García Linera, menos ves la de los candidatos a diputados, por lo menos yo no he visto Ahora, mucho. hay un ¿no? comportamiento, hablábamos alguna vez de marketing político, y a mí me llama la atención una cosa. Aparece Jaksic, candidato por la circunscripción 7, y no aparece Juan del Granado, aparece el alcalde. Bueno, a ver, el tema es que, porque estamos un poco, pareciera que sesgando, es por una razón natural. Y cuando hablamos de errores, uno tiende casi de manera natural e intuitiva a ir a analizar por qué los de abajo están tan abajo, porque se supone que quien no sube es el que comete errores, y quien está arriba pareciera que estuviera haciendo bien las cosas. En ese escenario, por supuesto que hay muchos errores, Gabriel. Don Juan de Granado se ha equivocado de plano desde un principio, igual. Es decir, él, por ejemplo, ha ido en un desconocimiento histórico de lo que es tratar de unir una vertiente de corriente conservadora liberal con una corriente progresista de izquierda. Ese es un contrasentido, es históricamente inaceptable, ideológicamente incompatible. ¿Cómo podías tú unir eso? Ese fue un gran error, y ese fue un error que lo está pagando duramente. Segundo, él mismo como candidato es un candidato que está muy desgastado, pero además, para no cometer errores, es como se dice, no hay que leer la historia para no cometer los mismos errores. Don Juan de Granado históricamente es un candidato que nunca ha trascendido más del 5 o 6%. Y cuando estuvo en la última elección, estuvo con el background de el movimiento al socialismo, con sigla, con color y con la figura del presidente. Su escisión del MAS, en definitiva, lo coloca como un ex aliado del MAS. Entonces no puede tratar ahora de convertirse en un opositor, una nueva alternativa, cuando él es parte de lo que ha sido el proyecto del MAS. Entonces ahí tienes otro grave error. Como Acosta en Ecuador. Como Que Acosta, trató claro. Salió de Alianza País, trató de ser la alternativa a Correa Y nadie se lo y creyó. no logró ni el 3%. Y nadie se lo creyó. Entonces, ese también es un error estructural. En el caso de don Jorge Quiroga, efectivamente, don Jorge Quiroga sale muy tarde a la palestra, pero tiene una habilidad que se coloca, como dije hace un momento, en el antagonismo radical. Y eso le está dando un crecimiento interesante. Es el que ha crecido casi a una tasa del 70-70%. ¿Por qué? Porque ha empezado con 2, ha crecido 4, 6. En cambio, don Evo Morales ha empezado con 40, está en 50. Ahora, ¿qué vemos aquí?
Lo que vemos aquí efectivamente es que los errores se pagan caro. Los errores son estructurales. Los errores en cuanto al contenido y propuesta es que ninguno de los candidatos, verdaderamente, si tú lees sus planes de gobierno, generan un plan alternativo. Y la gente, ya lo he dicho, por activa y por pasiva, quizás sea machacón con lo que vengo diciendo, la gente no vota por planes, la gente vota por personas. Entonces era estratégico seleccionar bien a los Por eso candidatos. tienes aún, antes de irnos al corte y seguir analizando a los dos que nos quedan, por favor, tienes un Jorge Quiroga radical, pero un programa de gobierno del PDC estatista, ¿no es cierto? Corte y volvemos. Palestra Política los invita a recuperar la memoria histórica, partidos políticos que fueron parte de nuestro país. Movimiento Revolucionario Túpac Katari, fundado en 1985 por Genaro Flores y Víctor Hugo Cárdenas, de tendencia catarista, apoyado en grupos extrasindicales y organizaciones campesinas como el Movimiento Revolucionario Túpac Katari. Las organizaciones cataristas aparecieron durante la dictadura de Hugo Banzer con el Manifiesto de Tiahuanacu de 1972. A esta corriente se suman partidos como el MITCA, el Partido Liberal y otros. El Movimiento Revolucionario Túpac Katari de Liberación apoyó en los años 80 al gobierno de la UDP y en 1985 reapareció como una organización política dispuesta a recuperar los derechos indígenas conculcados por 500 años. Adquiere una identidad anticolonial, pero sin embargo, disidencias internas le agregaron el objetivo de liberación campesina, con la letra al final, convirtiéndose de esta manera en el conocido MRTKL, o Movimiento Revolucionario Túpac Katari de Liberación. A comienzo de la década de los años 90, esta organización política catarista consumó una alianza con el Movimiento Nacionalista Revolucionario, logrando hacer de Cárdenas el primer indígena en la vicepresidencia. Como consecuencia de esa alianza, se aplicaron en Bolivia las políticas de capitalización de las empresas nacionales. Elecciones presidenciales 2014, el 12 de octubre. Errores del MAS, si es que se puede hablar de errores del MAS, y le planteo una cuestionante a don Hugo Moldis. Haber sumado tanto bloque, tantas personas de distintas identidades a un mismo proyecto, que en algún momento han estado militando en otro proyecto, ¿es riesgoso o no es riesgoso? A ver, es tan riesgoso no sumar, ¿no? Y quedarse dando la sensación de una estructura cerrada, impenetrable, como abrirse, por supuesto. Yo creo que va a depender, va a haber una relación, voy a traer las palabras del vicepresidente, de tensión, ¿no? Permanente entre esa ampliación y la consolidación del núcleo que hizo posible este proceso: indígena, campesino, popular y ahora obrero, con la incorporación de la COP. En la medida que ese bloque indígena, campesino y popular tenga el liderazgo político, intelectual, que tenga orgánico, esta incorporación desordenada de esas individualidades se desvanece, ¿sí? Yo no creo que, para ser más claro, no creo que exista ninguna posibilidad de que aparezcan ni el Walter Guevara, ni el Hernán Siles Suazo, ni el Lechín del MNR, ¿sí? Lo cual ciertamente complicó mucho el liderazgo de Víctor Paz y viceversa, ¿no? No, eso no va a suceder. Sin embargo, es un dato a tomar en cuenta, ¿no? Es como, claro, porque estas personas se han adherido a la gestión, se han adherido a un gobierno exitoso, a un proceso exitoso. Ahora, ¿cómo
la estructura del MAS convierte esa adhesión en una adhesión ideológica y política, creo que es el gran desafío que tiene el movimiento del socialismo de aquí para adelante. Lo hemos escuchado al presidente siempre hablar en términos éticos de algunas líneas de comportamiento. Hablando de planes exitosos, no es fácil de que la militancia, los votantes del MAS entren en un exitismo y un poco desatiendan el objetivo que están planteándose, Nancy. Yo creo que sí, pero además quisiera añadir algo, ¿no? En este tema de la sumatoria de las identidades político-partidarias diferentes, ¿no? Es decir, yo creo que mucha gente se sumó al movimiento al socialismo desde el 2005 por su esencia ideológica, política. El otro día, conversando con un miembro del movimiento al socialismo, decía, es muy riesgoso, ¿no? Porque de pronto esta gente que aparentemente parece muy oportunista ante el éxito del movimiento al socialismo y ante la seguridad de que va a ganar otros 5 años y va a estar en el gobierno y obviamente va a tener el aparato del Estado nuevamente en sus manos, tememos que a futuro esta gente quiera perforar las direcciones del movimiento al socialismo y se metan dentro de las organizaciones sociales y empiecen a generar fragmentaciones, divisiones, ¿no? Entonces esos son los riesgos en los que el movimiento al socialismo, por esta lógica también pragmática de ganar las elecciones a como dé lugar, tendrá que enfrentar en su momento. El otro tema que a mí me gustaría precisar es ¿qué otros errores ha cometido el movimiento al socialismo además de estos, ¿no? Por ejemplo, yo el otro día veía... ¿Tú crees que es error sumar? Yo creo que sí. Yo Ya. creo que sumar por sumar, yo creo que sí. Porque yo creo que hay No sumas es virtud, que es suman defecto. y otras que restan. No Ya. siempre la sumatoria es así. Entonces, además yo quería apuntar a otro tema, ¿no? Por ejemplo, la detención de Mario Orellana en Cochabamba, que yo creo que ha sido otro tema, que yo creo que ha sido un error de la gente del movimiento al socialismo. El gobernador, la gobernación, la gente del MAS. No estoy diciendo que eso haya ayudado necesariamente al MSM, pero sí ha querido posicionar un tipo de discurso sobre el movimiento al socialismo de, claro, este gobierno autoritario, etcétera, ¿no? Y el otro tema que yo creo que el movimiento al socialismo tiene excesos en este proceso electoral es el manejo de la propaganda electoral, el manejo de los medios de comunicación en este afán de posicionar la imagen de él. Y no hablo de esta fase, sino de la ¿no? Antes del inicio de la campaña electoral propiamente, antes del 12 de septiembre, ¿no? Yo creo que ha habido una irrupción así, ya hasta a veces un tanto excesiva del movimiento al socialismo, ¿no? Pues yo creo que esas son cosas que ante el ciudadano choca, ¿no? Franklin. Bueno, pero, a ver, la sumatoria en realidad, en términos políticos, es lo que siempre buscan las fuerzas políticas, su expansión. A mí me da la sensación de que un gran error que está cometiendo el movimiento al socialismo es una suma innecesaria de minorías que son prácticamente detestadas por unos y otros. ¿A qué me refiero? Hay minorías que son completamente antagónicos a un proyecto revolucionario, como lo fue, por ejemplo, la Unión Juvenil Cruceñista. Fue innecesario acoger en su seno un movimiento que en su momento tenía un fuste casi fascista. Ahora hemos visto en este proceso electoral igual una serie de manifestaciones y adhesiones que son innecesarias porque cuantitativamente no es significativo, pero cualitativamente genera un impacto de que ha abierto las compuertas a todas las corrientes y vertientes ideológicas. Entonces tú tienes un primer periodo del movimiento al socialismo donde tenía un discurso pro-revolucionario, donde tenía un discurso fuertemente afincado en un proceso de cambio transformador, pero ahora tiene una segunda etapa donde al parecer las compuertas se están abriendo y venga el pragmatismo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es un proyecto revolucionario o es un proyecto pragmático? El MAS es como se dice, ¿no? La única forma de perder el poder total es tratando de concentrarlo totalmente. Y aquí hay también otro problema que quizás no va a repercutir en esta etapa, sino en el mediano plazo y podría verse quizás, no creo que todavía en las municipales, pero ya en el próximo. ¿Cuál es? Es el hecho de que
El MAS tiene un proyecto extremadamente hegemónico, arrollador, avasallador, no deja la otredad crecer por ninguna parte. Es decir, está creciendo por aquí uno, boom, está creciendo otro, y eso es un error, porque al final se va a llevar en algún momento la factura de lo que está sucediendo, porque no puedes crecer a costa de una cuestión hegemónica y menos aún dando señales de poca consecuencia ideológica. Si por un lado no mantienes la consecuencia ideológica, metes por otro lado el tema de demasiado pragmatismo y por último te vuelves una fuerza extremadamente arrolladora que no permite el crecimiento de una oposición, aunque sea una oposición que tenga poca consistencia, entonces estás incubando una insatisfacción que llegado el momento también te puede pasar una factura. Hugo, ¿está de acuerdo con la participación de los otros dos panelistas? Y No. pregunta también, si la No. apertura responde también a otro momento histórico. Yo no creo que el movimiento al socialismo haya perdido su horizonte histórico, su objetivo político, ideológico. Hay que escucharlo al presidente ayer y hoy en las Naciones Unidas, en el G77, en el encuentro sindical antiimperialista, en fin, es decir, podrían haber varios hechos que nos demuestran que ahí hay un norte que lo que hace es tener una flexibilidad, construir patria para todos, ¿sí? Es decir, la patria no solo es para indígenas, campesinos, populares y obreros, que fueron ese núcleo que hizo posible este proceso desde el año 2000 y que se transformó en la primera victoria electoral del 2005 y luego el 2009, sino que, bueno, pero adhiere a la gente al sentido común de la época. Y tan es así que ni siquiera la oposición es capaz de contrarrestar ese sentido común de la época, ¿sí? Por eso no hablan de privatización. La propuesta de Samuel 50-50 es privatización, es entregarles a las transnacionales no solo nuevamente la propiedad, sino los excedentes que genera el país. La propuesta de la libreta accionaria es de tomar con nuevas palabras la propuesta de la capitalización de Sánchez de Lozada, que todos sabemos cómo terminó. Pero ¿por qué la oposición no dice privatización, transnacionalización? Tú lo decías, parece más bien un discurso estatista, sí, porque eso no les da votos, porque hay un sentido común de la época. Eso es hegemonía. Hegemonía no es ser arrollador, la hegemonía es, ¿no?, llevar detrás de tu proyecto la inmensa mayoría, convencer a la inmensa mayoría, jugar el papel de liderazgo político, ideológico, intelectual frente a la mayoría y evidentemente, como dice Gramsci, también, porque mientras existe Estado, mi querido Franklin, ¿no?, hay Estado. Y el Estado está hecho también para poner en orden el sentido común de la época, ¿no? Entonces, ahí están, ¿no? Y yo creo que es ahí donde se está adhiriendo la gente. Quizá mucha de la gente que se ha incorporado no le suma votos, yo creo que no le suman votos, ¿sí? No le suma, ¿no? En términos de grandes caudales, en fin, pero creo que la señal política es otra. La señal política es decir, ¿no es cierto?, hemos pasado de un momento, ¿no?, glorioso, 2002, 2005, 2005, 2008, hemos derrotado militarmente a la oposición dura de este país. El 2010 para el 2014 estamos construyendo las bases materiales de la revolución, que fueron los problemas de la revolución Franklin. Las revoluciones se jodieron, valga la palabra, porque no tenían que distribuir. Muy bien, hoy, desde el 2015 al 2025, le proponemos al país una agenda patriótica, y eso implica industrialización, disminución de la extrema pobreza, etcétera, etcétera. Entonces, eso es hegemonía. Interesante, digamos, pero, a ver, ¿no? en términos gramscianos, querido Hugo, lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. El proceso de cambio todavía no ha terminado de reinventarse y retóricamente da la sensación de que sí, estructuralmente han habido cambios estructurales de fondo, pero si tú te pones a analizar básicamente cuál es el comportamiento actual, hay una participación más importante del Estado, pero eso no ha disuelto las relaciones de producción en Bolivia, no ha resuelto el tema del mercado, no ha resuelto el tema de la informalidad, y quizás estas cosas son las que no ha explotado la oposición. Pero, ¿no? que, Nos no falta, pero que no es poco en plena época No, yo no unipolar, digo nos falta, ¿no? Unipolar.
quiero hablar hacer una pregunta, mejor dicho, a Nancy. El tema del MCM, para terminar de englobar, no hemos hablado de Partido Verde, pero sí colateralmente, de alguna forma, cuando estaba esa renuncia a la candidatura próxima en algún momento, el MCM, ¿qué ha pasado con el electorado del MCM en las anteriores elecciones municipales? Porque ese peso, esa buena gestión que también puede tener la alcaldía, no se refleja en una elección nacional, o al menos en los datos preliminares de una elección nacional? Bueno, veremos, ¿no? O sea, yo tengo ahí mis dudas, ¿no? Es que yo, o sea, parcializo mucho el tema de las encuestas, ¿no? Pero yo creo que el movimiento Sin Miedo ha tenido un error, ¿no? De un acercamiento poco coherente con Rubén Costas, ¿no? Que representa nomás una posición de derecha, ¿no? Además, un bloque que entre el 2006, 2007, 2008 estuvieron en una situación bastante de generación de conflicto permanente contra el gobierno, cuando el MCM además era aliado del movimiento al socialismo y del gobierno. Entonces parece muy incoherente, ¿no? Además, Juan del Granado, varias oportunidades dijo, nosotros nunca con terratenientes del pasado. Entonces, después, hablando con los terratenientes y queriendo una alianza político-partidaria, no parece coherente. Yo creo que eso como que ha tenido su impacto en cierta gente que de pronto estaba desilusionada del movimiento al socialismo y vio como una opción de pronto, entre comillas, en el movimiento. La capitalidad en el calentamiento electoral, ¿no ve que ha salido? De alguna manera, ¿no? El año pasado sí salió, pero yo no sé si este año habrá sido pero nuevamente. Salió un error en el sí calentamiento, tuvo, ¿no? Es como si te lesionaras antes de entrar a jugar a la cancha, ¿no es cierto? Sí tuvo. La dupla del MCM. O sea, hay un discurso, no sé si compartes este pensamiento, pero, a ver, vamos. Hay un discurso antiautoritario. Tú la ves a la acompañante de Fórmula, hemos hecho cobertura juntos en el legislativo, y no es una de las personas más calmadas que digamos, ¿no es cierto? ¿O sí? Ahora, yo no sé si ¿Suma ese esa será un candidatura o no elemento, suma? yo no sé si será ese elemento. Se ríen aquí a los Yo no costados. sé si será ese elemento el determinante en el tema. Yo creo que pasa por otras consideraciones, que en su momento seguro el MCM lo evaluará. Claro. Si es que realmente Adriana Gil representa un liderazgo oriental, por ejemplo, ¿no? Si es que este tema de su mamá habrá impactado positivo o negativamente, ¿no? Yo creo que negativamente. Entonces, yo no creo que el tema de su carácter de Adriana Gil, que no sé si todos le conocerán, sí. Nosotros sí hemos visto en el legislativo, pero yo no sé si ese será el elemento contundente, más bien hay otros factores, ¿no? Pero el tema de la coherencia, ¿no? Yo voy al tema de la coherencia. Dices algo, tienes que también tener cierta pauta de relación con lo que dices, ¿no es cierto? Bueno, final de Palestra Política, les agradecemos su atención, que tengan buen descanso. Mañana seguiremos hablando de política, que es lo que nos interesa en esta etapa preelectoral. Buenas noches. Gracias a Agencia Nacional de Hidrocarburos, hemos presentado